Sí, muy buenas tardes, jóvenes. 28 de julio de 2020, 3 de la tarde. Nos disponemos en este momento a recapitular sobre lo pertinente al video en la primera sesión en consideración a la normatividad por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital, en lo que habíamos quedado respectivamente para poder inducir a las relaciones de las temáticas, pero antes, igualmente, prestando en consolidación de la información a lo que respecta al procedimiento tributario, volver a hacer énfasis de nuestra sesión 6, la cual recae sobre la fecha del próximo 1 de agosto, iniciando y relativamente ya entrando al cruce final de nuestra materia, sobre la cual a más tardar el próximo jueves, corrí más bien las fechas de las actividades 3 y 4 de la unidad 2 del régimen sancionatorio, abarcando la información en base a los respectivos PDFs manejados, indicados con anticipación en la carpeta de lo del Drive, que hace énfasis a la ley de crecimiento, a la ley de financiamiento, y con su respecto como tal a la 2010, para lo que pues se considera la nueva reforma tributaria, junto con un video compartido de unos 6, unos 8 minutos en relación al procedimiento tributario, de esta plantilla en Excel que hemos venido trabajando, sobre la cual pues aparecen los cambios de la normatividad. Sin embargo, es importante pues indicarles a ustedes como alumnos la particularidad en base a nuestro quehacer de los sábados, en consideración a la información para poder indicar, ¿sí?, todas las particularidades de lo que respecta al curso y en lo que tienen que ver en base a la información. Pues para el caso de nuestra materia, es importante como algo adicional de mantener la información en lo que respecta en base a las personas naturales, jurídicas, como vuelvo y les expreso, pues la idea es compartir la información en los cambios que tuvieron en cada uno de los impuestos, llámese IVA, llámese consumo, llámese renta, llámese de una u otra manera el tema de cambios de la normalización tributaria, el impuesto al patrimonio, entre otros. Sin embargo, ya en la clase 6, después de haber salido ese taller, la intención es poder recapitular sobre algunos temas en base a la información de las personas naturales, de los diferentes tipos de información en base a los cambios normativos de las personas naturales, determinación de la cédula a utilizar, la renta líquida, los cambios de las cédulas, la determinación del impuesto, los formularios 210 que van ligados al 2517. En base a esta información de la cédula general, teniendo en cuenta los ingresos brutos, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, los costos, las deducciones procedentes, las rentas exentas, las deducciones procedentes e imputables y limitadas, en base a las compensaciones por pérdidas, excesos de renta presuntiva, en base a cómo se calcula del 3, 2, 1 en los próximos o siguientes años y en el actual, de las cédulas de pensiones y de las cédulas de dividendos y participaciones, teniendo en cuenta esas características dentro de esta determinación, en base a la información, y probablemente en base pues, a lo que se refiere a ingresos brutos, ingresos netos, ¿sí?, constitutivos o no constitutivos de renta, y en el caso de la subcédula por dividendo, la determinación del impuesto al dividendo por subcédula, pero pues lógicamente acá abarca todo el tema, o al menos tenerlo presente, de los temas especiales, de la renta gravable, de los activos omitivos, de los pasivos inexistentes, que todo esto se ha venido de cierta manera pues hablando en el transcurso como tal, no de este curso, pero sí cuando uno lo escucha por fuera. Recuperaciones de renta por comparación patrimonial, la liquidación de las ganancias en ocasiones, la liquidación privada, los formularios, en el caso correspondiente al 210, ligado al 2517. Y relativamente en estos casos, pues se hace énfasis en algunas temáticas a título práctico. Entonces, para ir al tema en relación, pues igualmente estamos trabajando, quedamos en el contexto de escuchar durante unos pasajes de minutos, ¿sí?, relativamente este tipo de videos, para poder escuchar al doctor José Ignacio Peña en base a la información de catastro y poder terminar de una u otra manera o haciendo el abrebocas para poder terminar en la próxima, llamo yo en el próximo video de la próxima semana, una indicación bastante sugestiva que tiene que ver con la información de medios magnéticos. De una u otra manera, esa es relativamente la intención. Se acaba de compartir un material por allí interesante en base a la información.
Y creo de una u otra manera pues haber alcanzado como tal todas las indicaciones en base a la información. Después de este preámbulo, pues la idea es poder como mínimo trabajar una hora el día de hoy para que ustedes puedan ver este video, lo puedan llevar en base a la información que vamos a trabajar para que lógicamente pues se pueda determinar, lo puedan contextualizar y meterlo dentro de su quehacer. Entonces vamos a escuchar al doctor José Ignacio en base específica en lo que considero que es un asunto pues bastante importante y relativo para poder seguir avanzando. Sin embargo, tengan presente lo que estuvimos hablando desde la primera indicación de su prueba piloto, en base como tal a la información de lo que van a manejar ustedes, dentro del componente del trabajo a entregar por grupos, y que en la sesión 8 pues cada uno va a tener un espacio para poder relacionar y poder determinar pues lógicamente lo que corresponde, ¿sí? A todo el base de una planeación financiera en base en circunstancias de poder obtener información de primera mano. Es importante de una u otra manera pues recapitular sobre este tipo de actividades para poder desarrollar o fundamentar pues el quehacer dentro de todo el componente del procedimiento tributario. Entonces, listo, sin más preámbulo, pues de una vez nos vamos a poner juiciosos a trabajar esta temática con lo que nos indiquen en base a todo lo que tenga que ver de la parte catastral y poder al menos iniciar un abrebocas en base a la información exógena que va a quedar para la otra semana. Entonces, clase del sábado es el taller que vamos a realizar con una serie de preguntas, lógicamente con un contexto, para poder de cierta manera llegar al plano de poder, pues, hacer la presentación. Posteriormente, nuestra clase número 7, de lo que les hablaba ahorita a título de las rentas y en base pues, a la información que hemos venido trabajando con todo ese material. De mi parte es eso, entonces espero que disfruten ese video y lo llevemos pues obviamente al plano de lo real. Y gracias, feliz tarde. Ya lo coloco, ya lo vamos a colocar por acá. De que es el catastro. El catastro básicamente es una, de antemano vuelvo y repito, que para el catastro, para la Unidad Administrativa Especial de Catastro Digital, es importante estas convocatorias, estas reuniones, para dar a conocer los servicios y todo lo pertinente a la información que es relevante para una ciudad. Creemos que Catastro Bogotá tiene actualizado el 98% de sus predios. Hay casos que por algún motivo no se incorporan, pero es una base previa. Como antesala les puedo decir que a la oficina me llegan personas para buscar locaciones para films, para hacer películas de Bogotá. Entonces, el catastro es mucho más abierto, la base es importante para muchas profesiones. Nos llegan consultas de los bomberos para mirar la potencialidad de las máquinas, porque podemos tener la altura de los edificios y igualmente la potencialidad para, para los bonos de carbono, de suelos en páramos. Con este abrebocas quiero decir que la base predial de catastro muy heterogénea. Igualmente voy a hacer y voy a mostrar unos datos, vamos a hacer muchas cifras, una charla densa. Y en cuanto a temas, no es tan fuerte en la profundidad de los mismos. Entonces, creo que cuando tengan preguntas, sí, que son muy interesantes para hacerle la presentación. Sí. Ok. Lo que pasa normalmente entre eso, pero para hacerle la profe Carolina. También está compartiendo
alguna presentación, no me haga feliz. Pero la vemos, la estábamos viendo, doctor Peña, veía. ¿Ella también? Sí, sí, señor, la estábamos viendo, no sé si quiere volverla a poner. Sí. Perfecto. Ya también voy a. Darles que el doctor José Ignacio Peña Ardila es ingeniero catastral y geodesta con especialización en sistemas de información geográfica, estudia solución de conflictos, clientes estresados y difíciles, atención de quejas de segundo nivel, comunidades e instituciones. Adicionalmente, él tiene una experiencia laboral amplia de la unidad administrativa. La parte oscura, lo de amarillo, creo que ya. Perfecto. Si le quiere dar para pantalla completa, allá en el cuadrito. Pantalla completa. Perfecto. Bien. Perfecto, no voy a arriesgar otra vez con cámara. Con lo de cámara. Listo, acá el de hacer. Estamos viendo ya la presentación. Está perfecto, ingeniero. Perfecto. Perfecto. Bueno, voy a entrar sin cámara. De pronto otra vez. Acá en el encabezado el agradecimiento a la Universidad de Dios nuevamente para estar. Históricamente hemos trabajado en otras actividades en el acompañamiento a comunidades con un plan de licencias, recuerdo que la universidad tenía como un bus, que ayudábamos a comunidades y nos invitaban a charlas con estas comunidades. Nuevamente, entonces, para mí no es extraño estar con ustedes, le agradecemos esa invitación. Estaba diciéndoles que esto es Bogotá, empieza en la cara, en la parte norte, y se va desplazando hasta el Huila, y en la parte oscura, lo de amarillo, es el suelo urbano, que es la tercera parte de todo lo que es el distrito capital. En esa tercera parte que conocemos nosotros de casas, departamentos, que es desde 1 hasta Caracaro, son 2.623.000 predios. Y en el siguiente restante, el 30%, solo tenemos 15.000 predios, básicamente. Empiezo a mirar una relación haciendo un análisis para esta charla. Creo que, pues, no soy contador, como yo soy ingeniero catastral, pero la base para uno presentar una declaración de impuesto previa, de impuesto de renta, está tiene un capital, yo digo capital, no sé cómo es el nombre técnico, valorado por más de 150 millones de pesos, básicamente. Acá en este cuadro estoy mostrando la cantidad de predios por estrato y su avalúo total. Y en el de estrato 3 ya empezamos a ver que el promedio de predios para estrato 3 está alrededor de, si no me equivoco, estaba alrededor de 130 millones, lo que quiere decir que con un carro o otro elemento ya tendrían que presentar una declaración de renta. Y de ahí en adelante todo. O sea, acá, como le diría anteriormente, van muchas empresas, bueno, me dicen, necesito datos para ubicar un predio con tales características, de hacer un mercadeo. Igualmente eso es una base para ustedes para decir,
mayoría, un gran porcentaje, todos los ciudadanos que son propietarios en Bogotá debemos presentar declaración de renta. En el siguiente se desglosa de cada predio qué uso tiene. Nosotros contamos en catastro varios destinos y acá resalto nuevamente los que son obligados a declarar de alguna u otra forma cualquier tipo de impuestos, el comercio en corredor comercial, el comercio en centro comercial y el comercio en barrio. Vemos nuevamente estos son predios donde hay un otro gran uso de necesidad de la ciudad por profesionales de la contaduría. Y ahí está todo el número de predios que están inmersos en la base real de catastro. Esta es otra tipos de propiedad. Acá lo traigo como relevante porque los que están resaltados en amarillo y si ya vieron, aparte del tema que nos dio el profesor gobierno, los tipos de predios religiosos y embajadas no declaran ni pagan impuestos predial, excepto los religiosos que no son destinados a culto. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente porque el predio esté a nombre de la iglesia vaya a estar exento del impuesto predial. Hoy en día en varias comunidades y tenemos ya alrededor de 4.000 predios registrados que son exentos. Y estos predios tienen una parte que es comercial y esos no estarían exentos. Por tanto, yo traje como esta diapositiva para mostrar una relación. La parte histórica de catastro siempre se ha tenido una relación de los ingresos con los predios. Acá traigo al lado izquierdo una imagen de un documento de 1931 donde decía qué renta se recibía y cuál era su estimativo para el pago de impuestos. Y esa renta era relacionada con un bien inmueble. Entonces, siempre ha estado muy relacionado la relación, una relación muy cercana entre la renta del inmueble y su valor catastral. Esta es la historia del catastro nacional. Siempre nos ha regido el Instituto Geográfico del Quinto Base. El catastro digital obedece a esta norma. Luego de los años de diálogo, se acordó una nueva normatividad catastral. Es así como el actual gobierno sacó la ley 1995, donde ya hace el catastro no tan impositivo, sino un multipropósito y saca una serie de documentos donde dice que el catastro ya es un servicio público, o sea, lo pueden prestar no solo entidades públicas, sino privadas también. Y acá nos vamos a hacer ya un poco más conocedores del oficio del catastro. La definición de catastro es un censo donde debe estar relacionado el predio con un sujeto y un valor económico del mismo y una titularidad. ¿Por qué la titularidad? Porque es el sujeto para el pago del impuesto predial y dependiendo de su título, como se dijo anteriormente, las exenciones vienen casi siempre para propietarios. Entonces, cuando yo digo o decimos independiente de su tenencia, nosotros conocemos coloquialmente como invasiones. Ellos, es una invasión, es dueño del suelo es uno y el que edificó o hace la construcción es otra persona, o sea, hay dos propietarios. Y eso tiene una repercusión en el pago del impuesto predial, que más adelante lo vamos a ver. El avalúo catastral es aparte, tiene que tener
tener en cuenta que la base mínima para el pago del impuesto predial no se puede declarar un valor de un inmueble por debajo del impuesto del avalúo catastral. Y la norma nos dice que el avalúo catastral debe tener una relación con el avalúo comercial, por lo tanto no debe ser menor al 60% del valor comercial. ¿Y qué es un avalúo comercial? Es el valor más probable en una transacción libre, sin afanes. Así para aclararlo o verlo más sencillo, es donde no tomamos como referencia los rebates o las emergencias, o que se derrumbe y el precio se agrietó. Entonces, son transacciones libres. Y como dije anteriormente, recordamos que el servicio, el catastro ahora es un servicio público. Dentro de lo que se censa, acá es importante es la información física. En Bogotá vivíamos un sistema o bien una porcentaje del sistema de la autoconstrucción. Esa es una información física donde, digamos, cada año vemos que aumenta el área construida en volúmenes muy grandes. Tiene un promedio de los últimos años de 4 millones de metros cuadrados nuevos en la ciudad. Eso hace que aumente la base gradablemente el avalúo catastral. La información jurídica, la tendencia a tener el propietario puede tener hoy en día muchas opciones de ser propietario, y así, dependiendo de qué tipo de propietario, igualmente hay como obligaciones específicas de acuerdo a la figura jurídica que utilizan como propiedad. Y la información económica es la que desarrollamos técnicamente para darle un valor a cada inmueble de la ciudad. Acá es importante mencionar el siguiente punto, ¿no? El de la vigencia fiscal. Las vigencias fiscales nacen el 1 de enero, o sea, la avalúo nace el 1 de enero y muere el 31 de diciembre. Una vigencia fiscal es lo que ustedes pueden mandar a corregir en catastro durante esa vigencia. Entonces, no puede decir, revísenme la avalúo catastral. Uno le pregunta, ¿para qué vigencia? Para la 20, para la 19, 18. Hay opciones de revisar el valor catastral de acuerdo a eso. Igualmente, como dije, está de moda hacer avalúos y ser evaluado. Eso es un oficio, es un complemento a algunas carreras. Y básicamente es importante porque el comercio se presta, el comercio predial se presta muchas actividades y proliferan las necesidades de tener una valoración que sea más comercial que catastral. Y para hacer esas valoraciones, la ley no nos estipula por varias metodologías, no es como una querella ni nada. Hay una metodología de comparación de mercados. Yo comparo un predio con predios que estén vendiendo similares al mío, si hay alguna correlación y puedo determinar el valor catastral del que me interesa. El segundo método es uno de capitalización. No tengo ofertas y trato de conseguirlo, pero a partir de ingresos puedo determinar una tasa de retorno de inversión de inversión y así determino mi avalúo. Estos son determinaciones de avalúo comercial. El método de costo de reposición es como la depreciación y explotación de un área de la construcción. Donde digo, puede costar nuevo 10 millones de pesos un metro cuadrado, pero como es antiguo, entonces lo voy calculando a través de unas tablas y ellos van a determinar cuál es el monto o el porcentaje que le debo aplicar para dar esa devaluación en determinados años. Y el método residual es no tengo ya por ningún lado cómo calcularlo, pero tengo un terreno en construcción, entonces yo determino si hago apartamentos acá o hago locales, o es decir, que vendo o puedo edificar en ese sector 50 apartamentos, lo que sería 500 millones de pesos,
la devolución, mirar el valor del terreno, el valor estimado, o sea, me imagino ya la venta final y de ahí hago las estimaciones de avalúo parcial. No me voy a extender más, pero esas metodologías son. Y el nombre es el famoso chip, que es triple, para Bogotá es triple A, con 4 números, 4 letras, y este es el que nos va a relacionar el previo con el pago del impuesto predial, básicamente. Cada nivel de Bogotá tiene un chip, una matrícula, pero hay una relación que está creciendo mucho, mucho el chip. Casi no preguntan por direcciones, sino cuál es el chip, y así se mira qué deudas tienen y cuál es la información que se tiene. Bueno, entremos en otra faceta. Vamos a hablar un poco de los avalúos comerciales. No he hablado del avalúo catastral, sino vamos a empezar a hablar de avalúos comerciales. Y el avalúo mueve el valor del suelo más el valor de la construcción, aunque hoy en día se habla de un valor integral. Cuando voy a comprar me dicen, vale 800 millones, que es un valor integral por 100 metros cuadrados, no me están especulando, pero básicamente la norma, aunque ya lo permite hacer valores integrales, todavía por existencia tenemos un valor del suelo y un valor de la construcción. Básicamente toda la información económica sale de sector, cómo estamos vendiendo, a cómo estamos calculando, cuánto costó la hipoteca, los límites, etc. De ahí sale, digamos, la materia y todo el material para poder determinar el valor de un inmueble. Y esto lo encontramos en revistas, en clasificados, en páginas, pero básicamente es esto. O sea, cada uno de nosotros estamos valorando los precios. Nosotros tomamos todas esas ofertas, este es el ejemplo de puntitos de precios cuando encontramos ofertas de catastros, están mapificados. Entonces, ¿qué hace Catastro con esas ofertas? Tomamos unos puntos de muestra y ya con esos puntos de muestra, estudiando y haciendo estadísticas, los transferimos a todas las localizaciones de Bogotá. Hay 2.600.000 empresas, pues no vamos a hacer los 2 millones de avalúos, sino a través de métodos estadísticos tomamos datos y con puntos de muestra los verificamos que nos den los avalúos correctamente. Y ¿qué es lo que vamos acá a hacer paso por paso de esa estimación del avalúo? Hay algo importante que es la información jurídica. La información jurídica no solo determina la relación del inmueble con el propietario, sino cómo y qué área de terreno tengo yo. Hoy en día el 70% de Bogotá es propiedad horizontal, o sea, está sometido por regímenes de propiedad horizontal establecidos en la ley 675 del 2000, donde mi apartamento tiene un coeficiente y ese coeficiente es el 5%. Y ese 5% me da el derecho a participar sobre el suelo, que es un bien común. Entonces, si yo tengo 200 metros, el 5%, pues van a ser 10 metros de área terreno, después tenemos 10 metros de área terreno, y una área construida de una renta. Ahí cuando usted nos dice, ¿cómo en 10 metros voy a tener 100 metros de área construida? La participación sobre un bien común en divisible. Bogotá originalmente creció con los urbanizaciones, digamos, Quiroga, Irigua, todas estas zonas, vendían un lote, se hacían unas construcciones y en ese tipo de propiedad los llamamos no propiedad horizontal, donde la escritura me dice cuál es el área de terreno, un lote de 6 por 12 o de 8 de 30 por 14. Entonces, ahí encuentro el primer dato de mí para determinar el avalúo catastral. Luego encuentro las mejoras
esa gráfica que va en dos colores, donde el dueño del suelo es uno y el dueño de la construcción es otra. No hay una relación, pero para el pago del impuesto predial, la semana antepasada tenía una consulta negativa donde decía que ellos eran dueños de la construcción y no del suelo, entonces ¿por qué venía tan incrementado el costo del impuesto predial? Básicamente es porque la Secretaría de Hacienda hace un ejercicio donde une el valor del suelo y el valor de la construcción y sobre este estima el impuesto predial. Aparte los tiene separados, un valor para el suelo para una persona A y el valor de construcción para la persona B. Esa información jurídica es importante para presentarle cualquier tipo de declaración. Yo permuto, tengo que saber de qué vigencia debo ser responsable de la tributación. Yo soy responsable, compré un predio este año, entra para la vigencia del año entrante. Y ese tipo de preguntas me dicen qué participación o cómo yo estoy en ese negocio. Y el más importante, yo resalto acá algunos importantes, la permuta es cuando yo cambio por algo o hago un negocio y entonces yo entrego un carro o entrego mis predios para hacer una industria y hago participabilidad de un inmueble, entonces soy responsable también de ese porcentaje que tenga sobre ese predio. El otro que estamos viendo mucho ahorita es la referencia a nombre de leasing adicional o básicamente o cualquier tipo de leasing. Pero leasing tiene una negociación muy particular para el pago de los impuestos prediales. Entonces, cuando hablo de impuestos o del impuesto, me refiero únicamente al impuesto predial, que es con el que tenemos relación, básicamente. Es que el propietario del inmueble no es el locatario. O sea, yo voy y digo que voy a adquirir ese predio y el banco, pues de licencia propietario del inmueble, pero el locatario es el que va a vivir allí, que no es propietario del bien inmueble, que es el obligado al pago del impuesto predial, independientemente de él no sea propietario. Entonces, cuando va a hacer alguna, por decirlo, algún trámite en casa, pues mire, yo considero que mi apartamento no vale 800 millones, 800 millones, entonces quiero hacer la reducción del avalúo. Yo vivo allí, yo firmé la escritura, buenísimo, pero él no es propietario. Decimos, no señor, usted no es propietario, obligado a pagar el impuesto predial, pero para adelantar cualquier trámite debe ser debidamente constituido el propietario del inmueble que le permita solicitar cualquier cambio. Ahí para adelante tenemos el derecho de cuota, el otro es importante, donde hemos visto el caso de MG, para los damnificados de estas inversiones, un apartamento para 1000 personas. Entonces, las personas, nosotros hacemos la participación de los 1000 propietarios para el apartamento y el que inmueble, como ese propietario en el 0.01%, entonces ya están obligados, el porcentaje de ser pequeño, no paran, no se reúnen, se van a ver obligados a responder ante las autoridades de impuestos para hacer esas obligaciones tributarias. Hay otro que es muy común, cuando la nueva propiedad que el dueño o lo general familiar, el propietario, el papá o la mamá de un predio, se pasa la propiedad a su hijo, pero él queda usufructuario. Entonces, así el usufructuario, el responsable del pago del impuesto predial es el hijo. No tenga recursos, no después económicamente, pero el propietario. En fin, ahí hay una serie, pues no quiero decir que la titularidad no es solo la venta, hay muchas otras cosas donde son muy relevantes
para tener en cuenta para determinar el avalúo catastral. Vuelvo a mí a decirles y a recordar que estamos calculando el avalúo catastral, obviamente. Luego hablamos del valor del suelo. Nosotros tenemos, como dije en la gráfica, en la primera gráfica, vamos a ver por qué la tenía, tenemos suelo rural. El suelo rural hacemos esta tablita y lo vamos separando por en pedacitos. Entonces el suelo rural, digamos que el suelo protegido, y no es suelo protegido. ¿Qué diferencia tiene que nosotros digamos un suelo protegido o no protegido? En lo urbano, yo puedo tener un terreno en construcción con suelo protegido y tendría una tarifa de 5 por millón, o sea, 5.000 pesos por cada millón de pesos del avalúo. Pero si no es suelo protegido y no tengo construcción, esa primera casilla que veo tengo que pagar 33.000 pesos por millón. Es muy, muy frecuente que cuando hay, digamos, yo asimilo a los contadores como los médicos, entonces debemos tener una cabecera, pero hay constructoras que los dicen, bueno, hagas un ejercicio para pagar los impuestos, y no se le asesoró bien a la constructora, se murió y no nos informó, ya se había adelantado otra construcción, y pasa de un año a otro sin construcción. Entonces la tarifa se le va a las tarifas más altas o las más altas como lo pueden cortar. Entonces, esa clase es importante porque nos va a determinar una tarifa 5 por mil a una 33 por mil si no tiene construcción. De ahí en adelante empezamos a separar en el primero, suelo rural, digamos que suelo protegido, una clasificación de capacidad del suelo, y vamos mirando que es muy castigado, va a tener un menor valor, que tengan vías, va a tener un mayor valor, sin agua, todo esto me van a dando, solo voy masificando y saco zonas homogéneas, o sea, suelos con unas características, y luego le agrego el valor por metro cuadrado a ese haciendo un gráfico y determinando el valor. En el suelo urbano también pasa lo mismo. Hay suelo protegido que tenemos una tarifa de 5 por mil, luego tenemos una actividad, esa actividad es importante porque si es comercial tenemos, pero están a 9.5, o sea, 9.500 pesos por cada millón de la banda catastral del impuesto de renta, normas. La norma de uso del suelo es la determina planeación, pero lo que Catastro toma es el uso, las construcciones para tomar información para el impuesto predial. O sea, son numeritos que uno va viendo, pero va a tener una afectación. Y de ahí en adelante vamos a mirar la topografía, suelo, servicio y actividad comercial, depende del zonal, barrial o metropolitano. Entonces, acá y es lo mismo que dije en el anterior caso del rural. En la parte urbana vamos separando sobre protegido, no protegido, comercial, no comercial, y por ahí determinando los valores. Y así, por zonas homogéneas, puedo determinar el valor del suelo. Ese valor del suelo lo magnifico como están acá, cada colorcito es una zona homogénea, lo grande, quiere decir que cada color tiene el mismo valor por metro cuadrado, y esos valores Catastro no los esconde, los muestra por ley cada año en esta página map.bogotá.gov.co, y ahí sacó un ejemplo del centro de Bogotá, donde el metro cuadrado para ese predio, para ese sector, está 40 millones de pesos, por dar una cifra. Entonces, esto es público, estos valores son públicos, y con base a esto, ustedes pueden hacer estimaciones para sus negociaciones o para algunos cálculos en sí. Y ahora empezamos a hablar de las construcciones. Básicamente, las construcciones no es el mismo comportamiento del suelo, es homogéneo, sino nosotros vamos y hacemos inspecciones predio a predio,
contratar la gráfica y con una lupa, que haya construido tiene el uso de un local, que haya uso de una iglesia. Nos toca separar esa porque como dije al principio, para el impuesto predial, esa de iglesia está exenta, las oficinas y consultorios y otro valor, los colegios otro valor, los museos otro valor por metro cuadrado. Entonces nosotros como caso tenemos que ir y separar un predio, todos los usos, y a cada uso le vamos a dar un valor. Y eso nos lo obliga la ley de la resolución 70 de la legislación, donde hay una, es la actividad potencial que tiene el predio. Verificamos es el uso de las construcciones. O sea, yo puedo tener un predio que para esta vigencia residencial, y ahorita hablaban del COVID, en este año hay predios que son en barrios, no propiedad horizontal, que tienen un comercio, y no nos informan, ya cambió de ese uso, que cerraron ese negocio y que las características del inmueble no son comerciales, nos tienen que informar para qué decir que ya no tiene un comercio, sino tiene un residencial y así no afectar el impuesto predial con una tarifa mayor. Podemos tener, sabemos que las tarifas para el impuesto predial de residencial empiezan desde los referenciales, creo que es del 1,3 y 5,6 por mil, mientras el comercial es 9,5. Entonces, en esos casos que hablaban que se cerraban negocios, están en casas o en predios tipo no propios urbanos, deben informar que no tienen ese comercio. Nosotros le cambiaremos esa actividad en el uso de las construcciones para no verlo afectado, porque al final del año entrante nos van a decir, mire, ya el año pasado, pero igualmente estas actividades nosotros nos toca hacerlas a través de visitas técnicas. Ahí seguimos la clasificación de los usos y ahí hay una actividad predominante que es el uso fuerte que se encuentra en el predio, que es el en ocasión. Nosotros, como estábamos anteriormente, es el caso que decíamos, cuando se encontraba en el barrio, y ahí tenemos que las de las lo utilizaron para un local, pero si lo quitan, ya no lo tienen, nos tienen que informar para que no quede grabado como un comercio puntual. Este es un ejemplo, un comercio puntual. Vamos, si la clasificamos, ahí damos la clasificación del suelo. Este es otro uso que tenemos, el parqueadero. Este es el residencial, tenemos varios tipos de residencial, y hay uno muy importante que no tengo ahí, son los lotes, son los lotes de engorde, si no tienen construcción, se da una mayor tarifa. Es importante que cuando asesoren ustedes en temas de predial, determinen y vean que si no tienen construcción, tienen que lo más pronto posible, el condeno más pronto que no les puede dar, hagan construcciones, solo exploten económicamente para que no se vayan con esa tarifa tan fuerte. Este es otro uso que tenemos en los centros comerciales y ponemos todas esas características y hacemos una tipología de construcción por estrato, por uso y determinamos el área construida de cada tipo de predio. O sea, construcción de estrato 1 para vivienda. Entonces, se tienen unos valores por metro cuadrado y cuando visitamos, determinamos el valor, el volumen de esa o esa área construida y el centro a valor catastral, comerciales. Entonces, recuerdo que estamos mirando los avalúos. Cuando hacemos los avalúos, tenemos el valor del terreno, el valor de la construcción y ya como dije, hice toda la investigación, mira cómo están vendiendo, ya el contrato de propietarios, qué área construida tengo, la escritura de metalita, qué área de terreno tengo. Entonces lo multiplico por el valor comercial que hice en mis investigaciones, tengo el valor del terreno, el valor de construcción. Entonces, cuando se vuelve eso a valor catastral, cuando se reúne el CONFIS, que es un consejo de política económica y fiscal, el distrito dice que esta situación económica estuvo fuerte, entonces esos avalúos catastrales que determinó catastro, esos
valores comerciales que determinó catastro masivamente, aplíquele un porcentaje, no con 100%, sino el 65% para estratos 1 en el valor del terreno y para la construcción un 60% de ese valor comercial y ahí me lo vuelvo a valor catastral. O sea, si yo tengo el valor del terreno es 2 millones de pesos, pues, y le aplique el 75%, o sea, el valor por metro cuadrado no va a ser los 200 millones, perdón, los 2 millones, sino va a ser 1.135.000 pesos de metro cuadrado, y igualmente aparece con la construcción el cómputo, y ese será el valor catastral. Para este año, el promedio está entre el 65 y 70% por el trato ahí y por comercio. Pues cada uno de esos los aplicamos y ahí se volvió avalúo catastral. Y ese, digamos, es el fuerte del catastro, hacer los avalúos catastrales, pero nosotros hacemos otras actividades como cuando nos contratan, hacemos avalúos comerciales. Y el anterior ejercicio que determinamos para hacer los avalúos catastrales de la base es un avalúo comercial masivo, pero cuando ya nos contratan para hacer el avalúo de los predios de la séptima, y van a ser del Transmilenio, nos contratan y el INU nos dice nosotros queremos hacer comercialmente cuánto vale ese inmueble para pagar al ciudadano. Parte del valor del suelo y del terreno en los avalúos comerciales va en dos ítems nuevos que son emergentes, que es el perjuicio pérdida asociado al proceso de adquisición del predio. O sea, yo puedo tener una fábrica y tengo una maquinaria muy encontrada, donde yo metí una máquina y después tapé las paredes, porque era grande, no me había dado. Entonces, ese es un daño emergente. ¿Cuánto cuesta el traslado de esa maquinaria y volverla a instalar? Otro daño emergente es que cancelar los servicios públicos me cuestan, los gastos de materia cuestan, todos esos costos que no tenía previsto, porque no quería vender el predio, entonces eso son daños emergentes. Y lo interesante, ahí entra el ejercicio de los contadores, porque en los corredores que se hacen obras, por lo general son comerciales, y hay mucho empresa, mucho comercio, y a raíz de la idea lo que ustedes determinen y le muestren el lucro cesante se tenía por norma, y es lo que se deja de percibir por 6 meses. Entonces, y yo digo, mire, yo tenía en el primer piso un local que yo no atendía, un comercio que pasó en la séptima, entonces tenía un bar y yo ganaba mensualmente, me quedaban 16 millones de pesos libres para mí, entonces yo creo que tanto lo determino. Entonces, cuando se hace esos evalúos, se recurre a como los documentos soportes de contabilidad para ese estimativo, igualmente otros tipos de contratos, porque en el tercero, en el segundo caso, y yo puedo decir que tenían un riendo y ese otro núcleo se determina con contratos de arriba. Otro tema que está muy importante sobre la palabra que estábamos practicando haciendo Fernando, ¿verdad? Él me decía, agrega algo más en plusvalía. El tema de la plusvalía es más relevante porque es un valor estimado por un metro cuadrado de lo que se le incrementa un predio por alguna norma que aplique la Secretaría de Hacienda. Me voy a entender un poco más. Es el incremento de el cual se le da un predio porque yo veo el cuadro, la gráfica acá, alrededor, digamos, del costado izquierdo del edificio alto, habían casas. Entonces le permitía la norma 2 pisos, pero ya la norma
planeación dijo, no, no van a hacer 2 pisos, ahora le permitimos hacer torres de 40 pisos. Ese aumento lo vuelve interesante para los constructores y los inversionistas, y ellos van a pretender querer esos suelos y pagar mucho mejor, porque su inversión se va a ver mucho más beneficiada. Entonces, ese valor no se dio porque hicieron la guía o porque arreglaron la calle, porque nos daban los servicios públicos, no, es por una norma de uso del suelo. Yo podía tener casos de, como en la gran estación, pasar ese área de terrenos que era institucional a comercial, el valor del suelo por metro cuadrado en este momento que la plusvalía fue alrededor de 1,5 millones de pesos por metro cuadrado, porque estaba en 500,000 pesos, algo así, y como ven, pero básicamente era en ese monto. Entonces, la plusvalía allí generada fue fuertísima y presentó un constructor y realizó ese centro comercial. Entonces, la plusvalía había ella hecho una obra sin una determinación administrativa, el 50% de ese mayor valor que determina catastro, de ese aumento, es para el distrito, y el otro 50% es para el propietario del inmueble, por metro cuadrado, es decir, eso es metro cuadrado. O sea, yo tengo que mi predio tenía un valor de terreno por metro cuadrado de 3 millones, pero porque me permiten hacer ahora 40 pisos, ya pasa de 3 millones a 5 millones y plusvalía son 2 millones. Entonces, el distrito le reclama al propietario 1 millón y otro 1 millón el propietario. Y yo tengo, me acuerdo que el caso de la gran estación eran como 22,000 metros cuadrados, y hagamos un ejercicio, la plusvalía podía ser de 1 millón de pesos para ese entonces, eran 500,000 pesos que tenía que pagar el propietario del inmueble. Entonces, ustedes multiplican 500,000 por 22,500 metros cuadrados de terreno, el monto de plusvalía. Como el suelo ha sido o se está agotando en Bogotá, entonces hay otras formas de generar plusvalía, ya no solo por el terreno, en de los predios, sino se presenta porque se engloban o se unen 2 predios, porque el frente del terreno es el área comercial, determinando ese frente, es muy probable tenga una explotación comercial y tenga plusvalía, y también por integrar 2 lotes comerciales para generar mayor frente, también genera plusvalía. Entonces, ¿cuándo puede pagar la plusvalía? Se paga cuando se sanciona la licencia de construcción. Acá es importante porque no se tienen en cuenta en muchas transacciones ese monto de plusvalía, o es un tema que no es conocido o es un poco pesado, y en los presupuestos de construcciones o de ventas no lo tienen determinado, entonces genera mucho conflicto al hacer la negociación. Y entonces paga el momento de la licencia, el cambio de uso del predio, o sea, si yo tengo. Bueno, entonces en ese orden de ideas, escuchando todo el tema en relación a lo que tiene que ver con, en este caso, toda la parte catastral, dentro de los temas específicos de autoavalúos, de la plusvalía, a título urbano, a título rural, de lo comercial,
de lo que tiene que ver de una manera técnica, vemos que estos temas pues llevan un tema de procedimiento. Entonces vámonos a la última parte para poder dejar dicho el entreboca, llamo yo, en consideración a la parte de lo que tiene que ver con medios magnéticos para la próxima semana. Regalen un momento. Por eso lo determina cada oficina de programación. Y acá hay en Bogotá también, hay hacia los cerros de Suba, hay un porcentaje también que determina el monto de esa participación. Sí, igualmente aquí simplemente es colocar el entrebocas, el abreboca más bien, de consideración a esta parte que también es interesante, partiendo del hecho de la introducción de los medios magnéticos, abordando lo que actualmente se diligencia, llamo yo, en base a la información. Entonces, la idea es, pues, lógicamente, posteriormente, después de este corto video, ponernos, pues, lógicamente a trabajar en base a la información para que, obviamente, pues, se logre entender un poco más. Todos los documentos tenían que presentarse a medida que fue avanzando con la tecnología. Se trata de eliminar los anexos de las declaraciones y darle una facultad a las administraciones de impuestos para que soliciten información para soportar esas declaraciones, para sustentar esas declaraciones, pero también para hacer una especie de cruce de información para hacer un debido control de los. En un comienzo, se pide solo información a lo que son entidades como las cámaras de comercio, las bolsas de valores, entre otros. Y todo esto lo que buscaba era eliminar los anexos de la declaración. Esto nos lo mencionaba la ley 2503 de 1987. La ley 633 del 2000, que ya se crean como tal los medios magnéticos. Entonces ya van a existir unos numerales y le da facultad para que soliciten mediante resolución, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, solicite información y solicite valores. Es así como vemos las resoluciones que dicen las personas que tengan esos tanto valor, repórtenlo de tanto valor. Entonces le da la facultad para que sea la misma. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, la intención aquí se trata, estimados alumnos, es en poner en consideración a otra información de la introducción de lo que hablan los medios magnéticos, desarrollando básicamente toda la argumentación a título de norma, ley, particularidades en cuanto a lo que tiene que ver como el modo de presentación, la información en base a las diferentes resoluciones a título de procedimiento e información que también se tiene que llevar, pues obviamente a cabo dentro del contexto del campo contable, del campo financiero, tributario,
porque muchas veces pues uno piensa de que los impuestos son a título de pronto solamente en el plano de lo nacional, pero hay que tener presente el plano pertinente a lo que respecta el componente, llámese departamental, municipal, distrital, ¿sí? Entonces, yo creería que en esta breve introducción, pues la idea, lógicamente, se pueda llegar a compartir información en base a cómo se debe presentar la información exógena para poder de una u otra manera dirimir y llevar a cabo, pues, un mayor conocimiento. De mi parte, vuelvo y recuerdo las indicaciones dadas desde un principio en base no solamente a título informativo, sino pueden seguir aprendiendo en consideración a las diferentes temáticas que se puedan llegar a relacionar. Luego, posteriormente, les voy a compartir el modo en el cual pues, la DIAN también igualmente pues, desarrolla algunas practicidades en base a la información tanto tributaria y técnica para pues, lo que respecta en el caso de nosotros como contadores. De mi parte era eso, espero que les haya agradado, una feliz tarde para todos, que se encuentren bien y nos vemos el sábado en clase. Gracias.